Ok, cuando trabajamos en Photoshop y abrimos una imagen, vamos a tener dos situaciones. O la imagen existe o la imagen la vamos a crear. Por ejemplo, si una imagen existe, nosotros vamos a tener que abrir esa imagen. Para eso nos vamos a ir al menú Archivo, Abrir, y voy a buscar una imagen X, ¿ya? Esa imagen vamos a tener que analizarla y ver qué características presenta, ¿ya? Yo voy a buscar una imagen cualquiera, la voy a abrir y voy a analizarla. Lo primero que necesito saber es ver aproximadamente qué características tiene, cuánto mide, qué resolución tiene, qué tipo de imagen es, ¿ya? Esta imagen fue sacada con una cámara digital. Aquí sale su nombre. Normalmente las cámaras digitales colocan nombres de número, uno después las modifica. Y un dato importante es que viene con una extensión .jpg, ¿ya? Eso al tiro me indica que es una imagen RGB, así que eso es lo primero que sabemos. Otra característica, a simple vista yo puedo ver que, según mi regla, que es una imagen bastante grande sobre los 3000 píxeles. Cómo sé eso? Es porque yo tengo la regla aquí funcionando. Si tú no tienes la regla, solamente tienes que ir al menú Ver y la opción regla está aquí presente. Si no está presente, la activa. En este caso desaparece y ahora la vuelvo a activar. Si yo quiero ver mi regla en alguna otra medida, simplemente me paro sobre la regla, botón derecho, y ahí me sale la unidad de medida que estoy utilizando. En este caso yo la tengo en píxeles. Si quisiera cambiarla en centímetros, le hago un clic a la opción centímetros y ahí la tengo funcionando. La voy a volver a colocar en píxeles. Pero para analizar una imagen, lo fundamental sería ir al menú Imagen, Tamaño de la imagen, y aquí se me abre una ventana que me indica algunas características. En este caso me dice que la dimensión de la imagen viene dada por píxeles, serían 3200 por 200 por 2448 píxeles aproximadamente, y su equivalente en centímetros 46 por 34. Un dato importante es la resolución, es decir, la cantidad de puntos que va a haber en mi imagen, y me dice que es de 180, por lo cual yo sé que no es una imagen que se rescató de internet, sino que, como lo mencioné anteriormente, fue realizada con una cámara digital. Ese es un caso. Otro caso, para comenzar a trabajar con Photoshop, sería partir desde cero. Para eso me voy a ir al menú Archivo, Nuevo, y se me abre una ventana. Esta ventana me dice, me va a pedir el nombre del archivo, que no es lo mismo que guardar el archivo, y posteriormente me va a pedir una serie de un preseteo. Si yo sé más o menos en qué tipo de medio, qué tipo de soporte voy a utilizar, podría ya comenzar a definir. Si voy a trabajar en web, le puedo dar la opción web y la ventana me muestra algunas medidas de web. Por ejemplo, en tamaño, actualmente me está mostrando 800 por 600. Pero también me puede mostrar otras medidas estándar, como por ejemplo 1024 por 768 y las que vienen. Incluso las medidas que aparecen aquí son medidas tal vez para realizar algún tipo de diseño banner para web, ¿ya? Etcétera. Pero también yo podría definir yo las medidas que yo quisiera de manera arbitraria e ir modificando. Algo importante, eso sí, es que normalmente en web siempre se trabaja con píxeles y la resolución siempre va a ser 72. También te recomiendo que utilices una medida RGB, que son las medidas que utilizan las pantallas. Si yo fuese a trabajar para un medio impreso, para eso me voy a ir a la unidad de medida de papel.
podría elegir Erase Paper y aquí me muestra algunas características. Por ejemplo, podría trabajar en tamaño carta, legal o tabloide. Me especifica que podría trabajar en inches, pero si esa unidad de medida no me es familiar, podría elegir tal vez alguna como centímetro o milímetro. Ahora, un dato importante es que la resolución cambió inmediatamente y me plantea trabajar con una resolución de 300 dpi, ¿ya? También me muestra la opción de trabajar con RGB y otras características que al caso no vienen. Un dato importante es este que me muestra acá, el Background Contents, que me dice cuál va a ser mi fondo. Yo podría crear un fondo blanco o un fondo con un color específico, que al momento de abrir me va a dar a elegir, o trabajar con uno transparente. Normalmente yo trabajo con uno blanco. Otra preseteo que me puede dar es si yo voy a trabajar para realizar material para video. Y aquí Photoshop me muestra, me presenta algunas alternativas, algunas unidades como son las NTSC, que son básicamente las unidades de video que ocupa el video acá en Chile. Hay otras medidas internacionales como PAL, que se ocupa mucho en Europa, y medidas que van relacionadas al High Definition, al cine y otras características. Pero nosotros básicamente en el curso vamos a utilizar medidas para imprenta, es decir, cuando trabajemos utilizando papel, o algunas medidas como por ejemplo lo que es web, que es lo que habíamos visto anteriormente. Respecto a las herramientas que hay para navegar, algunas las herramientas van a estar dadas por esta barra que estoy moviendo, la cual se puede ver de dos formas. Las herramientas de manera doble o alargadas. La herramienta que siempre vamos a estar utilizando es esta primera que aparece acá, que es la herramienta mover, ¿ya? Que me va a permitir dos cosas: mover una imagen, como también arrastrar objetos, ¿ya? Otra característica, otro tipo de herramienta que vamos a ver son las herramientas de selección, que son estas que tengo acá, la herramienta rectangular, herramienta elíptica, y estas dos herramientas que son utilizadas más para lo que es web. También dentro de las herramientas de selección contamos con la herramienta de lazo, donde encontramos tres tipos de lazo: lazo normal, a mano alzada, lazo poligonal y lazo magnético. Cabe mencionar que todas estas herramientas que tienen un triangulito chico acá, implica que hay más herramientas escondidas. Por lo tanto, si ustedes mantienen el botón del Enter presionado, van a poder ver las otras. Lo que vemos acá son dos tipos de herramientas: herramienta de varita mágica. Normalmente vamos a ocupar la de abajo, herramienta varita mágica. A continuación está la herramienta de recorte, que es esta de acá. Después tenemos herramienta de gotario para capturar color. Y esas son las principales herramientas que me interesa ver con ustedes. Veamos al tiro un poco de herramientas de selección. Por ejemplo, yo podría seleccionar zonas rectangulares con esta herramienta. Marco esa zona y yo podría suprimir esa zona. Y ahí suprimo la imagen. Eso es herramienta rectangular. También tengo la herramienta circular, que si la aprieto, si la comienzo a utilizar así, pueden ver que puedo dibujar una elipse de manera libre. Ahora, de repente me puede salir una elipse un poco deforme. Si quiero hacer una elipse perfecta,
tengo que utilizar la tecla Shift, que es la tecla de la flecha, y eso me permite dibujar una elipse perfecta. Estas selecciones también me pueden permitir tal vez pintar algunas cosas, ¿ya? Cuando yo voy a pintar, tengo que fijarme bien qué tipos de colores tengo. Los colores son los que estoy marcando a continuación. Si yo doy un clic en este color, que es el color frontal, se va a abrir la paleta de colores. Yo puedo elegir algún tipo de color y ahí dejo seleccionado el color, este color cian, como color frontal. Si quiero modificar el color de fondo, hago clic en color de fondo, elijo otro tipo de color y ahí tengo mi segundo color, que es mi color de fondo. Yo podría dibujar algunos elementos y comenzar a pintarlos. En el curso vimos que teníamos herramientas de dibujo, que son estas que tenemos acá. Estas herramientas me permiten dibujar un rectángulo con curvas, elipses, etc. Lo importante al utilizar alguna de estas características de alguno de estos objetos es que dentro de este menú que estoy señalando en este sector, lo dejemos marcado como píxeles, de manera tal que al momento de yo dibujar algún tipo de objeto, este va a quedar como píxel. Recuerden que cuando yo dibujo algo, se va a... las imágenes que yo diseñe se van a ir marcando en distintas capas. Si yo quiero crear una capa nueva, debo ir aquí a mi menú Capas, Layers, y si quiero dibujar en una capa nueva, voy a tener que crear una capa nueva. ¿Cómo hago eso? Voy a mover un poco para mostrar el menú Layers. Recuerden que estas son capas, las capas que hay acá son flotantes. Yo las puedo mover a distintos lugares y puedo ir soltándolas y arreglándolas a mi gusto. Si yo quiero crear una capa nueva, simplemente debo ir aquí abajo y aquí está la opción de crear una capa nueva. Aquí yo creo una capa nueva, que es una capa vacía. ¿Cómo sé que es una capa vacía? Por el hecho que tiene unos cuadrados blancos y otros gris, eso me indica que es transparente. Otra característica es que puedo colocarle nombre a las capas y eso es absolutamente recomendable. Otra característica que puedo ver es que, por ejemplo, la capa abajo, que es una capa que se me creó, al momento de abrir la imagen viene con un candado. Esto significa que esta capa está bloqueada. Para yo poder desbloquear esta capa, simplemente debo dar en este sector azul un doble clic y se me ofrece la opción de colocarle un nombre a esta capa. Yo normalmente a esa le pongo capa de fondo, nombre capa de fondo y listo. Y ahí la capa ya se encuentra desbloqueada. Volviendo al tema de las capas, también yo puedo esconder algunas capas. Por ejemplo, en este caso escondí la capa de fondo y tengo mi capa transparente. Estoy posicionado en la capa transparente como ustedes pueden ver. En esta capa transparente, por ejemplo, yo podría dibujar alguna figura. Podría hacerlo ya sea con herramientas de selección, por ejemplo, la elíptica. Aquí hice una selección y podría pintar esa selección. Tarro pintura y voy a pintar con mi color frontal. Ahí pinté. Si quiero deseleccionar esta selección que tengo hecha, utilizo la tecla comando D o, en el caso de ustedes, Windows D. En el caso si están con un teclado PC. Puedo también dibujar objetos con una herramienta que les había señalado acá. Vamos a dibujar un rectángulo. Y en la capa 1 se dibujó este rectángulo. Si yo quisiera crear otro objeto en otra capa, simplemente tengo que ir al menú aquí abajo y crear una nueva capa. Y por ejemplo, dibujar algún objeto X.
Por ejemplo, en este caso, una flecha. Esta flecha fue creada en esta capa. Voy a volver a activar la imagen que tengo de fondo. Como pueden ver, al activarla me aparece una ilustración donde aparece la imagen de fondo y los objetos que yo he dibujado. Si yo quiero eliminar capas, simplemente tomo esa capa, por ejemplo voy a eliminar capa 1, la arrastro y la tiro aquí abajo donde hay un tarro de basura y mi capa desaparece. Por otro lado, tengo esta capa que se llama flecha. Esta capa flecha yo podría hacer algunas cosas con esta imagen. Para eso, como solamente tengo la flecha en esta capa, voy a ir a mi herramienta mover y aquí quiero mostrar algo importante. Si ustedes se dan cuenta, en esa capa flecha donde está dibujada esta flecha, aparecen estos controles. Tener estos controles es sumamente importante y para esto siempre tengo que tener activado esta opción. ¿Ya? Si yo tengo marcada esta opción, voy a poder ver un poco cuáles son los límites que tiene esta imagen. En estos cuadros además yo puedo agrandar o achicar las imágenes. Si la tomo desde una punta, por ejemplo, recuerden siempre utilizar la tecla Shift y yo podría agrandar la imagen, como también podría achicar la imagen. También me da la opción al alejarme de girar la imagen y la imagen va a comenzar a girar. Algo importante que también me muestra esta herramienta es este marcador que es central que hay en la figura. Cuando vayamos a mover una imagen, siempre tómenla desde cualquier lugar, como yo estoy haciendo en este momento. Pero nunca desde este círculo, porque este círculo lo que me marca es el centro de la imagen. Cuando yo me alejé acá y comencé a girar la imagen comienza a girar en base a este centro. Si yo tomo este centro, lo coloco en una punta y vuelvo a girar la imagen, ustedes pueden ver que la imagen comienza a girar en base a su centro. De ahí que cuando vayamos a mover una imagen, nunca la movamos desde el centro, porque nuestro centro está condicionado. Voy a eliminar esta capa también. Y voy a mostrar lo que es el texto. Cuando voy a utilizar texto, me voy a la herramienta aquí de texto. Si voy a escribir un solo texto, yo simplemente tengo que hacer un clic. Por ejemplo, acá voy a escribir un texto. Ese texto está dado por estas características de la tipografía. Me dice que es una tipografía helvética, gruesa, con un tamaño 20 y que se encuentra centrada y que tiene un color cian. ¿Por qué adquirió el texto ese color? Porque el color de frente que yo tenía era el color este cian que yo tengo aquí seleccionado. Yo podría modificar este texto, podría cambiar la tipografía, podría aumentar el tamaño, etc. Al igual que las figuras, puedo agrandar los textos y puedo también girarlos si quisiera. Si yo quiero trabajar con mi texto, podría también seleccionar este texto y acá arriba hay una herramienta que me complementa el manejo del texto y es esta ventana que aparece acá. Esta ventana me permite controlar algunas características que ya habíamos visto como la tipografía, también ver el tamaño y algunas características más avanzadas, como por ejemplo la distancia entre caracteres. Aquí aumentó la distancia entre los caracteres.
Puedo cambiar el color. Y cuando tengo más texto, podría manejar la distancia que hay en las distintas estrofas. También puedo modificar algunas cosas como su centrado, ya centrado a la izquierda, al centro, a la derecha, justificado, etc. Herramientas que vamos a ir viendo a medida que vayamos realizando algunos otros trabajos. Eso respecto al texto. En este caso, el texto que utilizamos fue un texto que escribimos. Si yo tuviese que colocar más texto, por ejemplo, estoy haciendo un folleto y tengo un texto definido, lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta texto y lo que voy a hacer acá es dibujar un cuadro de texto. Esto significa que yo en todo este sector estoy escribiendo texto. Si yo largo este cuadro, se ve que yo he escrito todo este texto, ¿ya? Normalmente cuando nosotros vayamos tal vez a hacer un tipo de folleto, vamos a traer desde Word o de algún otro lugar texto que vamos a copiar y pegar, ¿ya? Cuando yo tengo un texto que son con estrofas y todo eso, voy a hacer este cuadro de texto. Algunas otras herramientas interesantes de Photoshop para terminar. Herramienta borrar. Aquí me aparece un cursor y yo podría comenzar a borrar cosas. Ahora, cuando yo selecciono algún tipo de esta herramienta, inmediatamente acá arriba me aparecen las características de estas herramientas. Algunas cosas fundamentales y que se repiten en muchas herramientas, por ejemplo, el tamaño del pincel, por ejemplo acá lo voy a agrandar. Ustedes ven que va agrandando y obviamente al momento de aplicarlo su función es distinta. En este caso también se puede trabajar la dureza del pincel. En este caso, si ustedes ven, es bastante... Cuando yo borro, es como esfumado. Si quisiera borrar con mayor dureza, simplemente aumento su valor. Como pueden ver, ahí ya es más... La dureza es mayor y si lo dejo al 100%, borra de manera más intensa. Bueno, eso respecto a las herramientas básicas que vamos a trabajar.